Mi nombre es Juan Toledo Medina. Voy a disertar la ponencia titulada El impacto del COVID-19 en la crisis económica del mundo y sus repercusiones en la economía mexicana. A consecuencia del COVID-19, la sociedad mundial ha caído en una abrupta crisis económica en 2020, siendo en China donde se registraron los primeros brotes desde el 2019, paralizando su economía e impactando a Europa, que se contrajo 9.1%, Japón el 6.1%, Estados Unidos el 6.1% y América Latina el 5.4%, generando mayores desempleos y mayores niveles de pobreza. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo estima que la pandemia ha ocasionado una pérdida de 50.000 millones de dólares a la economía mundial y perderá durante los próximos 2 años casi 8.5 billones de dólares en producción. La OCDE pronostica contracciones del 6 y 7.6% del PIB mundial, sin rebrotes del coronavirus, pero si eso ocurre, la contracción será más profunda aún, mientras que el Banco Mundial estima una contracción del 5.2%. En estas circunstancias, las empresas dejaron de producir, el comercio se paralizó, se redujeron las inversiones privadas, se generó un fuerte desempleo, dejando alrededor de 150 millones de personas más por debajo de la línea de pobreza. La pérdida de rentabilidad mundial ha aumentado la volatilidad de los mercados financieros y la acumulación de la deuda ha superado el crecimiento del ingreso mundial, alcanzando niveles sin precedentes de 253 billones de dólares, de acuerdo a la CEPAL. En los países en vías de desarrollo, el impacto ha sido mucho más intenso, por lo que se tendrán recesiones económicas prolongadas. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, habrá un incremento del desempleo mundial de entre 5.3 millones y 24.7 millones de personas. La región de América Latina, por esta causa, está sumida en su peor crisis económica en 120 años. Para la ONU, la contracción económica será de menos 5.3% en el 2020, crisis igual a la de 1930, que fue del menos 5.0%. En América del Sur, la contracción será del 5.2%, mientras que América Central caerá 2.3%, el Caribe se contraerá 2.5%, en tanto que la economía de Brasil y la de México se verán más afectadas por las interrupciones de las cadenas de valores, ya que poseen los sectores más grandes de la manufactura en la región, de acuerdo con la ONU. México es uno de los países más afectados por el fuerte vínculo que tiene con el sector externo, por el sector turístico que proporciona servicio a un porcentaje importante de turistas extranjeros, del que se derivan la aviación, la hotelería y restaurantes, y lo que representa en su conjunto el 8% del PIB. La CEPAL calcula que la economía mexicana decrecerá el 12%, mientras que para la OCDE decrecerá el 10.2%, para el Fondo Monetario Internacional decrecerá el 6.6%, para el Banco de México el 3.99%, para Citibanamex y Bancomer será del 9.0 y 7%. Para el PNUD, en el rango de la caída será del 6 hasta el 12%. Para el Coneval, la contracción será del 8.5 y 10.5% en el 2020. Según Google, los comercios y espacios recreativos disminuyeron el 56%, el transporte público disminuyó en 62%, la asistencia a centros de trabajo disminuyeron 50%,
Los créditos a las MIPYMES disminuyeron en 7.8% en términos reales. En abril del 2020, las exportaciones de petróleo cayeron en 63.3% y las no petroleras disminuyeron el 39.8%, de acuerdo al PNUD. Asimismo, de acuerdo con el Coneval, casi el 42% de la población vive en condiciones de pobreza, siendo un 34.5% de esta que se encuentra en pobreza moderada y 7.4% en pobreza extrema. Asimismo, el 69.5% de la población indígena estaba en situaciones de pobreza. Según Ursúa, la pobreza en México se incrementó en un 50%. De 22 millones de mexicanos que estaban en pobreza extrema a principios del 20, esta se incrementó en el mes de octubre del mismo año 2020 a 33 millones de personas. Por su parte, el Coneval plantea que México puede llegar a tener hasta 70 millones de personas pobres y una tasa de pobres por ingresos del 56% de la población total, siendo la tasa más alta en el presente siglo. El PNUD menciona que entre las medidas puestas en marcha por el Gobierno Federal de México se encuentra el recorte del gasto público al 50%. Esquivel plantea que para muchos la respuesta de política fiscal ante la pandemia debió ser más efectiva y que la reducción del gasto dificulta la recuperación económica, generando un fuerte impacto social. En este sentido, Burn y otros autores mencionan que una reducción del costo del gobierno en condiciones de estrés fiscal severo no es bien visto por los mercados financieros. Para este autor, en México se deben implementar las siguientes medidas. Proporcionar seguros de desempleo de emergencia a trabajadores de empleos formales. Implementar un programa de apoyo a las empresas para sostener a un mayor número de empleos formales. Apoyar fiscalmente a las MIPYMES. Apoyo para el pago de rentas y otros costos fijos a empresas. Apoyos a restaurantes. E implementar un programa de apoyo a empleos informales. Asimismo, la propuesta a nivel mundial en términos de medidas a tomar es la de la Organización Internacional del Trabajo, que propone impulsar la actividad económica y la demanda de mano de obra mediante políticas económicas y de empleo, a través de políticas fiscales eficaces, protección social, prestaciones de desempleos, inversión pública y reducciones fiscales para las pymes y a personas de bajos ingresos, políticas monetarias flexibles que implica reducir tasas de intereses, flexibilización de los coeficientes de reserva y disposiciones en materia de liquidez, reducir temporalmente las retenciones fiscales a las pymes y a las nóminas. Eso es todo, muchas gracias.